Muy buenas noches para todos. Vamos a hacer una breve socialización del video correspondiente a los síndromes. El síndrome que me corresponde es el síndrome de Prader-Willi. Esta es una enfermedad bastante rara. Usualmente es confundida con obesidad asociada con retraso mental. Uno de cada 10.000 niños a 15.000 padece como tal esta enfermedad, que es causada por una anomalía en el cromosoma 15 del padre, ¿sí? Una de sus características es que en el periodo neonatal hasta los 2 años presentan hipotonía muscular, que es bajo tono muscular, ¿sí? Afectando principalmente una anomalía en el hipotálamo y hipofisiarias que se caracteriza por afectar el sistema nervioso central. Vamos a hacer ahora un breve análisis sobre el funcionamiento fisiológico de las emociones, la conducta sexual, la toma de decisiones y otras características más. Dentro de las emociones vamos a encontrar que las personas con este síndrome tienen baja inteligencia emocional. Adicional a esto, pues ellos tienen un desarrollo en la parte emocional bastante diferente, por así decirlo. En el periodo de cuando están pequeños suelen ser un poco más afectuosos y complacientes, y en el desarrollo, en el proceso, vamos a ver cómo se vuelven un poco más irritantes, rígidos. Encontramos adicional que pues debido al deseo del apetito alimenticio, este desorden, pues van a poderse hacer autolesiones y van a tener comportamiento un poco más brusco o agresivo con el fin de lograr ese objetivo. Adicional, en la toma de decisiones, pues ellos suelen ser un poco más impulsivos. Todo esto pues se debe a una frágil metacognición. Tienen también un bajo desarrollo para las soluciones de problemas y de razonamiento no tan lógico. Encontramos en la conducta sexual, tanto en hombres como mujeres, que independientemente de que ambos tengan los genitales pequeños, pues no les va a inhibir del proceso de desarrollo sexual. Adicional, las mujeres suelen presentar amenorrea, pues que esto es que el ciclo menstrual no se va completamente, o oligomenorrea, que es la prolongación de ciclo menstrual, o el desorden también de este desarrollo de la mujer. También en la conducta, en el funcionamiento sensorial, vamos a ver que ellos suelen tener un elevado umbral del dolor, ¿sí? ¿Esto qué significa? Pues que son bastante resistentes al dolor. Suelen tener estrabismo en la mirada un poco desviada. Algunos presentan miopía y disfunciones en la regulación de la temperatura corporal, ¿sí? Por último, pues en el funcionamiento motor vamos a encontrar varias variables. Esto se da por el proceso de hipofisiarias, que es donde se da este desarrollo del crecimiento. Se puede dar un enlentecimiento o una aceleración en el crecimiento de este individuo, y presentan en su mayoría adrenarquía precoz, que es el desarrollo del vello púbico a temprana edad. Y también pues presentan aceleración ósea. ¿Por qué se da como tal este proceso de insatisfacción a la saciedad, o que de pronto no tengan esta sensación? Es porque hay una insuficiencia en los polipéptidos pancreáticos, pues que estos son los encargados de la regulación de la saciedad, y es por ello pues que ellos presentan todas estas dificultades en su desarrollo. Y por último, para terminar, presentan ciertas características en el sueño. Ellos van a presentar hipersomnia nocturna, somnolencia nocturna, alteraciones en el ciclo de sueños y alteraciones de respiración durante el periodo de sueño. Mi compañera les va a presentar el síndrome de Down. Entonces vamos a proseguir para que ella pueda explicarles un poco más al respecto.
Gracias, Daisy. Y sí, precisamente hoy les voy a compartir también un síndrome que es muy conocido y es precisamente el síndrome de Down. Este síndrome presenta una alteración en el que hay un cromosoma de más en el par 21, definiéndose también como trisomía 21. Entonces, esta es otra forma de conocer el síndrome de Down. Las personas con síndrome de Down manifiestan sus emociones de una manera muy amplia en su área social, en ser muy interactivos, muy impulsivos, reflexivos, también en los que ellos también expresan sus emociones. También las personas con síndrome de Down pueden detectar quienes realmente le brindan cariño con sinceridad, quienes les aprecian de verdad. Otro de los puntos importantes a hablar de las personas con síndrome de Down es precisamente en la toma de decisiones. Y en esa toma de decisiones es muy importante la familia y la escuela, quienes les ayudarán a desarrollarse en este campo tan esencial como es la toma de decisiones. Ahora, en el área sexual o la conducta sexual, resulta que en la parte física, psicológica, hormonal y social suceden cambios inevitables. Así que en ese momento es donde la familia y la escuela deben estar pendientes, deben ayudar para brindar una buena educación y de esta manera evitar los famosos y conocidos abusos sexuales, para que ellos también puedan tener conocimiento en esta parte y puedan defenderse y puedan avanzar a pesar de sus limitaciones. Ahora hay otro punto importante que es precisamente el funcionamiento sensorial, donde los sentidos se activan, la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto. Ahora, cada sentido presenta también sus dificultades, sus problemas, como las cataratas congénitas, estrabismo, hipermetropía, miopía. También el auditivo tiene sus dificultades, como son las malformaciones de los huesecillos, la pérdida del oído, también que padecen de otitis media serosa, y en el táctil también ellos llegan a perder la conciencia de poder, la conciencia sensorial, dificultades para procesar sensación en la boca, hiposensibilidad. En el olfativo y gustativo, ellos poseen una sensibilidad olfativa y gustativa menor, así que con el tiempo van perdiendo también en esta área. Ahora, hay otra parte muy importante y es precisamente el funcionar como la lentitud, y también todo lo que le impide a ello es sus extremidades cortas, su poca posibilidad de escuchar bien. Cuando no hay una buena calidad de sueño, entonces presentan dificultades en su comportamiento, en la atención, en el aprendizaje, en la memoria, y sus principales riesgos son despertares nocturnos, pesadillas, parasomnia, terror, bruxismo, narcolepsia. Quiero en breve definir que la parasomnia es la interrupción anormal del sueño. El bruxismo es un hábito inconsciente de rechinar los dientes y la narcolepsia es el problema en el sistema nervioso causando somnolencia. Ahora también nuestra compañera Isa continúa con una parte muy importante en otro síndrome. Perfecto, adelante. Listo, muchísimas gracias. Bueno, muy buenas noches. Hoy les vengo a hablar de un síndrome muy poco conocido, que es el síndrome de Turner. Me presento, mi nombre es Isabela, estoy muy feliz de estar acá con ustedes. Y bueno, voy a hablarles qué es el síndrome de Turner. El síndrome de Turner es un síndrome que solo nace en las niñas, en el sexo femenino. Una de cada 2.500 niñas tiene síndrome de Turner. ¿Y por qué se da esto? Nosotros, los seres humanos, tenemos 46 cromosomas.
Dos de ellos son los sexuales. Las niñas con síndrome de Turner no nacen con los dos, solo nacen con uno o con uno y medio a comparación de una persona sin síndrome. Entonces, esto es lo que pasa con las niñas que tienen un cromosoma menos que las personas sin síndrome. Entonces, en el análisis de la toma de decisiones, tenemos que ellas sufren de hiperactividad. Entonces, es muy común que una niña sufra de hiperactividad mundialmente se conoce TDAH. En los análisis de emociones tenemos que ellas sufren de dificultad de adaptación, de baja autoestima, depresión, aislamiento y ansiedad. Esto se puede interpretar porque ellas sufren muchísimo bullying en el colegio, en la edad preescolar. Bueno, en la conducta sexual tenemos que ellas no tienen un buen desarrollo de las glándulas mamarias o son muy pequeñas o no tienen senos. Por segundo punto, tenemos que ellas, no, la mujer ya con síndrome de Turner, no tiene un deseo sexual normal o que una persona sin síndrome tiene. Entonces, pueden tener inconvenientes con sus parejas sentimentales, ¿sí? Y como tercero, la excitación sexual es muy baja a comparación de otra mujer sin síndrome de Turner. Y también ellas sufren de amenorrea. Lo que decía mi compañera Daisy, la amenorrea es una ausencia o falta del ciclo menstrual. Listo, entonces en el funcionamiento sensorial tenemos que ellas tienen las orejas bajas y los párpados caídos, ¿sí? Pero esto no significa que ellas tengan algún problema de audición o de visión. Es importante que una niña recién nacida, cuando se le determina este síndrome, le hagan bastantes análisis, tanto sensoriales como ya pues por dentro de nuestro cuerpo, para saber si tiene algún problema de visión, de audición. Bueno, en fin. En el funcionamiento motor sí tienen inconvenientes las niñas con este síndrome, porque ellas son de huesos, como se dice, bastante débiles. Ellas nacen con las manos o los codos de pronto un poco torcidos o muy débiles. También ellas tienen baja estatura, son de muy baja estatura, y esto es lo que se percibe al momento de nacer. También ellas sufren de escoliosis. ¿Sí? Escoliosis es la curvatura anormal de la columna vertebral, y en algunos casos se puede presentar osteoporosis, que es una enfermedad de los huesos bastante delicada, y por eso ellas tienen que tener un alimento, una dieta rica en calcio y en proteína. En el sueño y la vigilia sabemos que ellas tienen problemas de sueño porque ellas duermen en periodos cortos gracias a la hiperactividad que algunas de ellas sufren. ¿Sí? Lo que yo les decía al principio, que ellas sufren de hiperactividad, entonces pueden dormir en periodos cortos. Este síndrome no tiene cura porque es un síndrome que es del cromosoma, pero una mujer sí, digamos, como sabemos que ellas sufren de amenorrea y sabemos que ellas son totalmente estériles, cuando sean mujeres pueden hacerse algunos tratamientos para tener hijos, como la fecundación in vitro. Como les digo, es un síndrome que tiene algunas complicaciones, pero no es que sean tan graves. Ellas pueden estar socialmente de una manera normal, trabajando, estudiando, pero ya si una mujer quiere tener hijos, debe hacerse un tratamiento para tener un bebé. ¿Listo? Muchas gracias por su atención, y vamos con mi compañerita María José, que les va a escribir, les va a hablar del síndrome de Angelman. Gracias. Muchas gracias, Isa. Así es, entonces me permito
compartir pantalla ahora. Bueno. Entonces, ¿qué es el síndrome de Angelman? El síndrome de Angelman es un síndrome originado por una alteración del gen humano, más específicamente es una alteración o mutación en el cromosoma 15 por parte de la madre. Algunas de sus características pueden ser generación de trastornos alimenticios como bulimia o otro tipo de trastorno. También pueden presentar ataxia y risa excesiva, déficit de atención, trastornos del sueño con periodos de alerta bastante grandes, epilepsia y tamaño de la cabeza poco usual, quiere decir que más grande o más pequeña de usual. Y también movimientos aleatorios poco comunes como el aleteo de manos sin razón alguna. Entonces, cuando nos referimos en el análisis de la toma de decisiones en el síndrome de Angelman, podemos decir que ellos tienen una comprensión mejorada de la que se espera pues por su condición, pero debido al retraso en el desarrollo del lenguaje que tienen, debido al retraso que tienen en el desarrollo cognitivo en general, esto les impide tomar decisiones de manera autónoma y esto hace que pues estas personas deban estar bajo supervisión de alguien toda su vida. Cuando hablamos del análisis de las emociones, podemos ver que estas personas pueden expresar sentimientos, sentirse comprendidos y responder a cualquier tipo de estímulo social. Esto es porque ellos tienen una manera de sentir bastante más profunda que la mayoría y como parecen estar felices todo el tiempo, esto les ayuda a que la conexión con el resto del mundo sea más sencilla. Pero en el sentido de que ellos sienten demasiado, digamos, en personas que tienen problemas serios de lenguaje que no pueden ser reversibles o poco probable que sean reversibles, esto puede generar bastante frustración en la persona y esta frustración puede convertirse en una conducta violenta, en una conducta agresiva, tanto con ellos como con las personas que los rodean. Cuando hablamos de la conducta sexual en el síndrome de Angelman, podemos ver que pues ellos tienden a tener una personalidad excitable. Esto también es por su manera de sentir tan fuerte. Todos lo sienten de esta manera. Y pues al alcanzar la pubertad, como todo adolescente, la mayoría se masturba, pero la diferencia es que lo hacen en lugares poco apropiados, como parques, colegios, iglesias, se han visto casos, cualquier tipo de lugar, pues porque ellos no lo encuentran inapropiado en ese momento. Pero pues esto no quiere decir que ellos busquen algún tipo de apego sexual con alguien. Sin embargo, debido a sus dotes sociales hay que tener mucho cuidado porque pueden ser punto clave o punto fácil para abusos sexuales. Por eso es que es tan importante la educación sexual desde que pues son conscientes de las personas de que alguien sufre de este síndrome. En el análisis de funcionamiento sensorial, vemos que ellos tienen una sensibilidad alta al calor, pero baja al dolor. Quiere decir, sienten mucho el calor, pero en el momento de algún golpe que le induzcan algo que les pueda provocar dolor, pues simplemente no lo sienten como lo haría una persona normal. Además, también tienen problemas auditivos. Algunos de ellos, por alguna razón, muestran fascinación por el agua, lagos, piscinas, océanos. Les encanta estar en todo este tipo de lugares y les gusta llevarse objetos a la boca como lápices, palitos, lo que puedan encontrar a la mano. Cuando hablamos del análisis del funcionamiento motor, podemos ver que muchos de ellos pueden sufrir de trastornos motores como displasia espástica, de hecho se llama. La displasia espástica es un tipo de parálisis cerebral, no es tan común en las personas, pero sí es de tener bastante cuidado. La ataxia se refiere como a todo este conjunto de movimientos descoordinados que se dan por una lesión en el cerebelo. También vemos la marcha lenta, que pues tiene que ver con su descoordinación y poca rapidez al caminar, y el temblor, que pues se da de los movimientos de lado a lado, que se presenta con la epilepsia y también con la hiperactividad. Esto viene acompañado, como dije, de una conducta hiperactiva con déficit de atención, epilepsia y aleteo anormal de manos, que era lo que veíamos al principio.
Cuando hablamos del funcionamiento del sueño de vigilia, en el síndrome de Ángela, las personas presentan desafortunadamente lapsos pequeños de sueño profundo y lapsos grandes de alerta total. Quiere decir que duermen poco y están despiertos bastante tiempo. En los tiempos que están despiertos presentan alta hiperactividad y es importante que alguien esté a cargo de ellos. Y también, como tienen problemas de esfínteres, puede ser que ellos tengan que dormir acompañados toda la noche. Muchas gracias. Ahora pues vamos a trabajar la parte de qué es, cómo funcionaría todo esto sin trastornos, así que mi compañera va a empezar a compartir ahora. Gracias. Gracias, Majo, y vamos a entonces a hablar precisamente de las personas que no presentan trastornos. ¿Cómo es en el área de las emociones? Me permito ahora compartir acerca de este punto y también de la toma de decisiones. Entonces, en breve vamos a hablar de parte tan importante. Ahora vamos a hablar cómo es sinceramente en el área de emociones. Es algo que todo ser humano experimenta, vive, todo individuo también responde a ella de manera distinta. Hay tres pilares importantes en las emociones y es que se pueden clasificar en positivas, en neutras y en negativas. Este es un punto muy importante. Ahora la toma de decisiones también es algo que todo ser humano tiene que vivirlo, tiene que enfrentarlo a diario y hay una serie de pautas que ayudan a esta toma de decisiones. Es, por ejemplo, identificar el problema, recopilar la información, considerar opciones propias, tomar la decisión propia, actuar y evaluar el impacto. Así que esto es algo muy importante y ahora vamos a hablar cómo es en la conducta sexual. Adelante, mi siguiente compañera. Muchas gracias, Daisy. Bueno, yo les voy a hablar de la conducta sexual. Y bueno, como conducta sexual tenemos todo comportamiento, sentimiento o atracción que pueda sentir un ser humano por otra persona. Sabemos que también esto lo sienten los animales, no como sentimiento, sino como necesidad de perpetuar una especie. Entonces, bueno, en la conducta sexual tenemos tres ámbitos, ¿sí? La orientación, ¿sí? Que les voy a hablar, que es, sabemos muchas orientaciones sexuales, pero entonces yo les voy a hablar como de las tres más importantes. El heterosexual es una atracción sexual o emocional hacia personas del sexo opuesto. ¿Sí? El transexual es una condición de una persona cuyo sexo psicológico difiere al biológico, o sea, él quiere cambiarse de sexo, si una niña quiere ser niño o un niño quiere ser una niña. Y homosexual es una atracción sexual o emocional hacia personas del mismo sexo, ya ahí entran las lesbianas y las personas gays. Los aspectos biológicos en la conducta sexual son muy importantes. Los sentidos son muy importantes en lo sexual. Sí, tiene que ver la vista, el oído, el tacto, es súper importante y entra a jugar el cerebro. El cerebro conecta los genitales, después en el coito, sí, conecta los genitales y lo que hace es ya pues el orgasmo de las dos personas y las hormonas que son hormonas femeninas y hormonas masculinas. Las hormonas femeninas son la progesterona y el estrógeno y las hormonas masculinas son la testosterona. Esas son las encargadas de tener los rasgos de un sexo y la fecundación. Listo, entonces vamos con mi siguiente compañerita que les va a hablar del funcionamiento sensorial y motor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces, continuando,
el funcionamiento sensorial y motor, pues comprendemos todo lo que es la visión, el tacto, la parte auditiva, y vamos a explicar cada una de estas. En la visión encontramos como tal el órgano del ojo, que es el encargado de recibir la luz y se interpreta después en el cerebro occipital como una imagen. Comprendemos también la audición, se divide pues como tal en tres partes, es el oído externo, el oído medio y el oído interno. ¿Sí? Esto es con el único fin de conducir el sonido en ondas. También se comprende lo que es la parte somatoestesia y esta se refiere a la conciencia del individuo sobre los estímulos externos. La atención selectiva, por otra parte, pues es la activación voluntaria que generamos en el cerebro para poder estar concentrados ante un estímulo y inhibir el resto. ¿Qué quiere decir? Que si estamos hablando sobre una conversación en un lugar donde hay mucho ruido, podamos escuchar a la persona que está cerca e inhibir el resto de lo que no es interesante. Comprende también el gusto, pues tiene papilas gustativas, dentro de las cuales hay 4 tipos, las califormes, las foliadas, las fungiformes y por último las filiformes. En el sistema motor, pues vamos a ver que se divide en 3 procesos. En el nivel inferior encontramos las neuronas del asta anterior de la médula espinal. Estas pues se activan en las funciones de la corteza motora primaria. También se involucra lo que es la estructura del tronco cerebral y la médula espinal. Y en la parte superior vamos a encontrar que es donde se deciden los movimientos que vamos a hacer. Las partes un poco más complejas, donde las estructuras que intervienen en estas son la corteza parietal posterior y la corteza prefrontal. Pues estas ya que asumen como tal las acciones más complejas. Ahora pues nos van a explicar un poco más acerca del funcionamiento del sueño. El funcionamiento de sueño y vigilia, vemos que pues la vigilia es ese estado del ser humano en el que él se encuentra completamente consciente y en el que tiene contacto con el exterior. Se dan procesos como la concentración, la solución de problemas, la toma de decisiones, la planeación y cualquier tipo de actividad que un ser humano pueda realizar mientras está despierto. En este proceso también se realiza un proceso de selección en el que se filtra la información importante del día y la otra es desechada y la cual ya pues deja de ser recordada al siguiente día. En el proceso del sueño o la etapa del sueño corresponde al estado distante del mundo, es decir, el contrario en el que es completamente aislado del mundo externo, mientras está completamente dormido. En este proceso del sueño se da la revitalización del cuerpo, se estimula la respuesta inmunológica y limpia todo el cuerpo de sustancias químicas que se hayan podido generar durante el día. Todos estos procesos son controlados por las neuronas del encéfalo en el núcleo supraquiasmático y su función es regular proteínas relacionadas al metabolismo y el sistema de alerta, que es cuando ya está despierto. De ese modo damos finalización. Muchas gracias a todas y eso sería todo por hoy. Gracias. Bueno, gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Gracias.